Bien, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Mi nombre es Luis Armando Pérez Briones y yo voy a continuar con el tema que viene siendo el subtema de elaboración e interpretación de gráficas por atributos. Bien, tenemos que una elaboración de estas gráficas por atributos nos dice que existen 4 tipos diferentes de gráficas de control, pero podemos este proceso generalizarlo un poco más para la misma elaboración de lo cual consiste en unos puntos los cuales les voy a mencionar continuamente. Bien, tenemos el número 1 que nos dice establecer los objetivos del control estadístico del proceso, lo cual dice que su finalidad es establecer qué se desea conseguir con la gráfica de control, o sea, con qué objetivo vamos a poder realizar desde un inicio este proceso, cuál es la finalidad, como dice. Bien, en el número 2 tenemos identificar la característica a controlar. Esto nos dice que es necesario determinar qué característica o atributo del proceso se va a controlar para conseguir satisfacer las necesidades del paso número 1, es decir, estaba ligada con el paso número 1 que fue hallar el objetivo, la final con la que se va a realizar este, este gráfico, ¿no? Tenemos el punto 3 que nos dice que hay que determinar el tipo de gráfica de control que es conveniente utilizar. Nos dice para determinar el tipo de gráfica es necesario considerar los siguientes puntos. Tenemos que tener qué tipo de información vamos a requerir, vamos a necesitar para la misma elaboración de esta. Características del proceso, características del producto, nivel de frecuencia de las unidades no conformes, es decir, conocer lo que vamos a analizar. Bien, luego tenemos el punto número 4 que nos dice elaborar el plan de muestreo, que viene siendo tamaño de muestra, frecuencia de muestreo y número de muestras. Nos dice que las grandes gráficas de control por atributos, estas requieren por lo general tamaños de muchas muestras grandes para poder detectar cambios en los resultados. Es decir, requieren más muestreo de estas mismas para poder así llegar a un completo análisis sobre estos mismos resultados y ver si hubo un cambio, ya sea bueno o malo. Para que el gráfico pueda mostrar pautas analizables, el tamaño de muestra será lo suficientemente grande. El tamaño de cada muestra oscilará entre más o menos 20% respecto al tamaño de las muestras. Y tenemos aquí una pequeña formulita que nos dice que n es igual a n1 más n2, así respectivamente, dependiendo, como pueden ver ahí, nn, que viene siendo, sigue sucesivamente dependiendo pues el número de muestras, ¿no? Y al final tenemos sobre este número de muestras que viene siendo la n. Después nos dice la frecuencia del muestreo será la adecuada para detectar rápidamente los cambios y permitir una realimentación eficaz. El periodo de recogida de muestras debe ser lo suficientemente largo como para recoger todas las posibles causas internas de variación en el proceso. Se recogerán al menos 20 muestras para proporcionar una prueba de estabilidad en el proceso. Y tenemos aquí el punto número 5, que es recoger los datos según el plan establecido. Estos tiene varios puntos, los cuales son: se tendrá un especial cuidado de que la muestra sea aleatoria y representativa de todo el periodo de producción. Es decir, se tomará una muestra ya sea del producto que sea y van a generar, como bien lo dice este punto, una muestra aleatoria, es decir, no una pieza específica, sino que aleatoria para hacer esto más, quizá lo más exacto posible y no agarrar quizá una muestra que sea quizá la correcta y pues sacar un margen completo de error. Después nos dice cada unidad de la muestra se tomará de forma que todas las unidades del periodo de producción tengan la misma posibilidad de ser extraídas. Se indicarán en las hojas de recogida de datos todas las informaciones y circunstancias que sean relevantes en forma de los mismos. Y después tenemos el punto 6 que nos dice calcular fracción de unidades. Esto nos dice que para cada muestra se registran estos siguientes datos. Tenemos aquí unos puntos que nos dice que
Para poder calcular esta fracción de unidades, tenemos que registrar el número de unidades inspeccionadas, que viene siendo n, el número de unidades no conformes, la fracción de unidades no conformes, el número de defectos de una sola pieza y por último la fracción de defectos por pieza. Después tenemos el punto número 7 que nos dice que hay que calcular los límites de control. El punto 8 nos habla de definir las escalas de la gráfica. Esto nos dice el eje horizontal representa el número de la muestra en el orden que ha sido tomada. Después tenemos la escala de este eje irá desde 0 hasta 2 veces la fracción de unidades no conformes máximo. Después el punto número 9 nos dice representar en el gráfico la línea central y los límites de control, es decir que en cada eje de este gráfico pues sea claro estos dos puntos que nos indica que viene siendo la línea central y los límites del control. Después tenemos el punto 10 que nos dice incluir los datos pertenecientes a las muestras de la gráfica, que nos dice que hay que representar cada muestra con un punto buscando la intersección entre el número de la muestra, que viene siendo el eje horizontal como se mencionó, y el valor de su fracción de unidades no conformes, que este viene siendo el eje vertical. Y por último, unir los puntos representados por medio de trazos rectos. Es decir, vamos a hacer la gráfica, vamos a buscar, dependiendo a los datos que ya tomamos, tanto en el eje horizontal, vertical y por último unirlos con una línea recta y pues así ver el comportamiento de esta misma gráfica. Después tenemos el punto 11 y penúltimo, que nos dice que hay que realizar una comprobación de los datos de construcción de la gráfica de control y por último el punto número 12, que nos dice que hay que analizar e interpretar los resultados de la gráfica de control y tomar las acciones correctivas en el momento que lo requiera el proceso.